A ti, comercio. A ti, profesional. A ti, empresa. Queremos decirte que seguimos estando cerca, apoyándote y dándote las soluciones que necesitas. No dudes en consultarnos. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma. Condena histórica para 9 de los 11 acusados en el caso Osasuna. Casi 9 años de cárcel para el exgerente Ángel Vizcay, casi 7 para el expresidente Miguel Archanco y el exdirectivo Chuma Peralta, 6 años y medio para el exdirectivo Juan Pascual, y así un reguero de penas por corrupción deportiva, salvo para el exdirector de la Fundación Osasuna, Diego Maquirrien, y el jugador del Racing, Figueras, que quedan absueltos de todo cargo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es la primera sentencia de la historia en España por la compra de partidos. Por primera vez se considera delito la prima a terceros. Pero hay mucho más en esta sentencia, como decimos, pionera y que va a ser recurrida. No podemos estar ni muchísimo menos satisfechos. La sentencia, aunque hay que respetarla, pero no la compartimos y, por supuesto, anunciamos que vamos a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. Sentencia del caso Osasuna que irrumpe de lleno en la crisis del coronavirus y en pleno estado de alarma que de momento no permite recurrir esa sentencia ante el Tribunal Supremo. Una crisis que sigue dejando datos esperanzadores para preparar la denominada desescalada, es decir, la vuelta paulatina a la normalidad. Hay 8 muertos en Navarra, los casos activos se ralentizan en crecimiento y suben los curados. Que estamos construyendo una estrategia de desescalada propia, que estamos en esa fase de planificación. No será fácil. Y lo que queremos hacer es hacerlo, como os decía antes, con prudencia y hacerlo bien. Bronco debate hoy de nuevo en el Parlamento de Navarra entre la oposición de Navarra Suma y la presidenta Chivite, también discrepancias con sus socios y todo a propósito de esta gestión de la crisis. En Tudela, el alcalde de Navarra Suma, Alejandro Toquero, ha anunciado que va a invertir $500.000 de euros de superávit presupuestario destinado a los sectores más vulnerables de esta crisis, autónomos y pymes afectados también. Pero hay más, se está incluso a la espera de una decisión sobre las fiestas de Santa Ana. Una parte del superávit del ejercicio para destinarlo al área de bienestar social, entre las que se van a repartir inmediatamente 500.000 euros. Y esta es la residencia de ancianos de Moda, y no por nada, sino porque aquí no hay ni un solo caso positivo. Los empleados se encerraron a cal y canto hace un mes con las usuarias y el domingo ponen fin a ese confinamiento. Han dado la vuelta al mundo. Y así lo han reflejado los periodistas. Nos vamos a fijar precisamente en el trabajo de quienes les estamos contando qué es lo que ocurre y cómo ocurre en esta crisis del coronavirus. Es el trabajo, como decimos, de los periodistas, de quienes están en la calle o en las redacciones y que han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias. Las noticias de Navarra con Ricardo Beitia. Siempre he manifestado y he mantenido la verdad. Me digo a mí mismo, tú no has hecho nada de lo que debas avergonzarte. Si en algo me he equivocado, pues desde aquí pido perdón. Y que se me juzgue, por favor, por lo que he hecho, no por lo que el run Rabio Makuto dice que he hecho. Hemos sufrido de una manera cruel y hemos vivido en el infierno. Y sueño con que salga la sentencia cuanto antes. Bueno, pues son las últimas palabras que pronunciaban algunos de los principales encausados en ese denominado caso Osasuna el pasado día 28 de febrero, cuando quedó visto para sentencia. Hoy ha salido esa sentencia. La mayor condena es para el exgerente de Osasuna, Ángel Vizcay, en total 8 años y 8 meses de prisión por 4 delitos: apropiación indebida, falsedad de documento mercantil, falsedad contable y corrupción deportiva. La sentencia le atribuye la creación en solitario del contrato del Flefil, que se usó para maquillar las cuentas ya en la época de la gestora, además de un préstamo de 600.000 euros que le hizo el club y que tendrá que devolver.
Por los mismos 4 delitos han sido condenados el expresidente Miguel Archanco y los exdirectivos Chuma Peralta y Juan Pascual. La cantidad indebidamente apropiada es la que explica la diferencia entre las condenas de prisión de Vizcay por un lado, Archanco y Peralta por otro, además de Pascual. De los exdirectivos, el tesorero Vandrés es el que ha sido condenado a menos tiempo en prisión, en concreto 1 año menos, pues se le atribuyen 3 delitos y no 4. No está condenado por los amaños de partidos. Durante el juicio, algunos de los exdirectivos confirmaron que él no estaba al corriente de este asunto. El año de prisión que le falta a Vandrés por corrupción deportiva es el que tienen los 2 exjugadores del Betis condenados al comprobarse su participación en el amaño del partido frente a Osasuna y aceptar una prima a terceros contra el Valladolid, motivo por el cual Antonio Amaya y Xavi Torres han sido condenados a 1 año de prisión por un delito de corrupción deportiva. Su firma en el contrato de 900.000 euros con el que Osasuna intentó tapar su agujero en las cuentas les ha llevado a los agentes inmobiliarios catalanes Albert Noya y Cristina Valencia a una condena de 9 meses de prisión con la que, como ocurre con los exfutbolistas del Betis, no deberán pasar por la cárcel a pesar de probarse su delito de falsedad de documento mercantil. Son las condenas de 9 de los 11 acusados, puesto que 2 de ellos han sido absueltos. En la última jornada del juicio, la magistrada principal ya adelantó la absolución del exjugador del Betis, Jordi Figueras, al no probar su participación en los amaños. Tampoco se ha podido probar que el exdirector de Fundación Osasuna supiera que los 400.000 euros en metálico que trasladó de Pamplona a Sevilla y entregó a Vizcay fueran a parar a los jugadores verdiblancos. Por ese motivo, Makirrien también ha resultado absuelto. Osasuna debería recuperar alrededor de 3 millones de euros tras una sentencia que es pionera en España. Es la primera vez que se condena por corrupción deportiva en nuestro país. También la primera vez que se considera una prima a terceros como un amaño. Para sentencia pueden abandonar la sala. Menos de 2 meses han pasado desde que el juicio quedara visto para sentencia. La Audiencia de Navarra ha probado el amaño de los Osasuna Betis de la última jornada de la temporada 2013-2014 y una de las principales novedades se interpreta como delito de corrupción deportiva en el Código Penal la prima a terceros recibida por los verdiblancos por ganar al Valladolid en la jornada anterior. Por ello se impone una pena de 1 año de prisión para los jugadores del Betis, Antonio Amaya y Xavi Torres, y a los exdirigentes de Osasuna salvo Vandrés. Este, junto con el resto de directivos y el exgerente Vizcay, son condenados además por los delitos de apropiación indebida, falsedad de documento mercantil y falsedad contable. 5 años y medio para Vandrés, 6 años y 6 meses para Pascual y aún 2 meses más para Peralta y Archanco. Y la pena máxima recae en Vizcay, que se eleva a los 8 años y 8 meses. La cantidad utilizada de forma fraudulenta ascendió a 2.340.000 euros, obtenida mediante extracciones de dinero injustificadas y retiradas de efectivo en la venta de la tienda, taquillas y abonos, que se intentó ocultar con contratos falsos, como el de los agentes inmobiliarios Noya y Valencia, condenados a 9 meses, o el de la portuguesa Flefil, más otros 600.000 euros de un préstamo no devuelto por Vizcay. En total, casi 3 millones de euros que deberán retornar a las arcas rojillas. Diego Makirrien queda absuelto del delito de apropiación indebida ante la falta de pruebas de que conociera que el destino de los 400.000 euros que transportó a Sevilla fueran para los exjugadores del Betis. Sobre Figueras no está probado que el futbolista participara en los hechos delictivos. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Una sentencia injusta que va a ser recurrida en cuanto lo permita la actual situación de estado de alarma. Así al menos lo valoraba para Navarra Televisión el abogado de Juan Pascual. La verdad es que ha acogido prácticamente casi todas las pretensiones del Ministerio Fiscal, aunque es cierto que pedía prácticamente el doble de penas. No podemos estar ni muchísimo menos satisfechos. Creemos que la sentencia, aunque hay que respetarla, pero no la compartimos, y por supuesto anunciamos que vamos a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, pues en cuanto lo permita en los plazos del estado de alarma que ahora mismo están suspendidos. Los que ven son los datos de la incidencia del coronavirus de hoy en Navarra. Hay 8 nuevos fallecidos, elevan la cifra de muertes a 417. El número de personas que actualmente tiene coronavirus son 3.211. Son los conocidos como casos activos. Hay únicamente 2 más que ayer. Las UCI también se mantienen en niveles parecidos, con una persona menos
hace 24 horas. Y el número de altas epidemiológicas, el número de curados, también sigue aumentando. Los datos en Navarra, los de España, arrojan una caída en el número de fallecidos hasta los 367. Es una de las cifras más bajas desde que comenzó la epidemia del coronavirus. Esta cifra eleva, no obstante, el número de fallecidos hasta más allá de los 22.000. Otro dato, otra cifra también es la del número de bajas en los registros de los nuevos contagiados, unos 6.700, si bien son ya casi 220.000 las personas que han resultado contagiadas. Y los curados son más de 90.000, con los más de 3.000 que se ha reflejado en el dato de las últimas horas. Cifras que llevan ya a hablar sobre cómo se está preparando la famosa desescalada en el conjunto del país. Para la desescalada hay dos aspectos que se tienen que valorar de forma conjunta, pero que son áreas diferentes de trabajo. Una es tener las capacidades necesarias para garantizar que si hay un rebrote, si hay un repunte, si hay una nueva onda, vamos a poder responder mejor aún de lo que hemos respondido durante esta primera onda. Luego tenemos los parámetros que pueden permitir o no iniciar esa desescalada. Obviamente, entre esos factores que tenemos que valorar entran el nivel de transmisión en las comunidades autónomas. No tiene que ser cero para empezar a realizar alguna actividad de alivio o incluso alguna actividad de transición. Pues Navarra se prepara para esa desescalada, pero para su propia desescalada. La presidenta María Chivite advierte de que no va a ser fácil. La comunidad foral apuesta por una estrategia de diagnóstico con pruebas PCR o a todas las personas con síntomas. Chivite dice también que contará con todos los agentes para elaborar el plan de reactivación económica. Del Gobierno en que Navarra está razonablemente bien preparada para la desescalada y anuncia: estamos construyendo una estrategia de desescalada propia, que estamos en esa fase de planificación a nivel navarro. No será fácil y lo que queremos hacer es hacerlo, como os decía antes, con prudencia y hacerlo bien, siendo conscientes de que tendremos mucho que aprender. Y para eso Navarra apuesta por realizar PCRs a todas las personas con síntomas en nuestra comunidad. Teníamos en el laboratorio del complejo hospitalario una disposición de 400-500 pruebas al día, ya hemos pasado a una fase de 1.400 al día, con unas capacidades potenciales de futuro en torno a 3.000 en el sector público y 1.800, 2.000 más en el sector privado. Y se complementará con un estudio serológico que se realizará a 2.000 personas en Navarra. Nos acabará de dar la foto real de la situación de la epidemia en Navarra. Chivite ha anunciado también la puesta en marcha en mayo de un proyecto piloto en algunas residencias de personas mayores en Navarra, consistente en un brazalete que tomará la temperatura corporal y permitirá a los centros monitorizar a las personas residentes. Y ha dicho que después de los menores, el próximo colectivo que espera que pueda salir a la calle es el de las personas que necesitan caminar por razones de salud. Para el plan de reactivación económica, la presidenta asegura que contará con todos los agentes. Agentes sociales, económicos y políticos, desde luego también con las entidades locales. Una comparecencia de la presidenta en el Parlamento que comenzaba con este minuto de silencio en memoria de todas las personas que han fallecido por coronavirus en Navarra. Precisamente a cuenta de esas personas fallecidas ha habido un momento tenso entre el líder de la oposición, Javier Esparza, y María Chivite. También ha habido reproches a Navarra Suma desde la bancada socialista. Geroa y EH Bildu discrepan también con la presidenta y no creen que ahora mismo estemos preparados para la desescalada. A mí me cuesta escuchar en esta Cámara que Navarra está preparada para la desescalada. No lo creo, no lo comparto. No nos pillemos los dedos nosotras mismas. No creo que hoy Navarra esté preparada para la desescalada. Sin un horizonte de poder tener una fotografía razonable, creo que podemos hablar mucho, podemos planificar mucho. Se puede confundir con un brindis al sol. Residencias de ancianos. Bueno, a mí me sorprende que aquí nadie pida perdón, de verdad. Tenemos los datos. 372 han fallecido con COVID, confirmado con síntomas. Lo daba la consejera esta semana. Efectivamente, está surtiendo efecto las medidas que se están adoptando ahora. Enhorabuena, felicidades. Lo que también queda claro es que estas medidas se debieran haber adoptado mucho antes. ¿Piensa que no me duele cada uno de los muertos que tenemos? ¿Piensa que no me duele? Pues entonces, ¿a qué viene lo que ha dicho? ¿A qué viene? Deje de hacer de cazafantasmas.
No mienta ni manosee. No manosee más a los muertos y a las muertas. Ya vale. A 3 días de regresar a la actividad tras el parón por el coronavirus, Volkswagen Navarra ha anunciado que va a presentar finalmente un nuevo ERTE por causas organizativas y productivas. El ERTE, aprobado por la mayoría sindical, sería aplicable una vez venciera el actual y finalizara el 31 de diciembre de 2020. En esa misma reunión se ha anunciado que se van a adelantar en la nómina del mes de abril 500 euros a cada trabajador de la paga extra del mes de junio, con el objetivo de compensar el retraso que va a tener el pago de ese ERTE. Y el Ayuntamiento de Tudela ha presentado un paquete de medidas de 500.000 euros que van a ir destinados al área de bienestar social para aliviar el impacto del coronavirus en las personas más vulnerables. También ha tratado otros asuntos el alcalde, como la compra de material de protección o la celebración de las fiestas de Santa Ana. 500.000 euros para suavizar las consecuencias económicas de la población más desfavorecida de la capital ribera. Hemos habilitado una parte del superávit del ejercicio para destinarlo al área de bienestar social. Estas medidas se centrarán en atención social, violencia de género, comedores sociales y apoyo en educación. Alejandro Toquero ha asegurado que se sigue comprando material de protección. No se puede escatimar ni un solo euro en esta cuantía. El gasto, pues bueno, aún no está cuantificado porque seguimos comprando, pero ya podemos avanzar que llevamos decenas de miles de euros gastados en protección. Sobre la celebración de las fiestas de Santa Ana, ha explicado que la decisión de Pamplona con los Sanfermines es una guía para Tudela. Con todo, por el momento están en el aire. Tenemos que hablar con la hostelería, tenemos que hablar con las peñas, tenemos que hablar con todos los actores intervinientes de las fiestas patronales y por supuesto también con el resto de fuerzas de la oposición, de fuerzas políticas del ayuntamiento. También con la mirada puesta en verano, mantiene que se está estudiando la apertura de las piscinas. Creo que se podrán abrir, pero con limitaciones. Tudela continúa de luto oficial desde el pasado 14 de abril y anuncian ya que habrá un nuevo paquete de ayudas económicas, esta vez para autónomos y micropymes, sectores fuertemente golpeados por esta crisis sanitaria. Seguro que recuerdan la residencia San Jerónimo de Estella. Hace un mes se blindaban trabajadores y residentes en el edificio, ni entradas ni salidas para evitar contagios por coronavirus. Un mes después, el domingo, rompen ese aislamiento total con una noticia positiva. Hasta el momento no ha entrado el COVID a la residencia. Cuando el tiempo se acelera fuera, podemos hablarte del tiempo, porque lo hemos vivido. Cuando fuera se libra una batalla, podemos contarte las 1000 batallas que hemos librado. Cuando fuera todas las personas quieren echar una mano, podemos mencionar cuántas veces lo hemos hecho en nuestra vida. Son las voces del pasado, del presente y del futuro. Abrieron camino, tienen batallas de posguerra y de una reciente, la del coronavirus. Se blindaron ni entradas ni salidas, ni de los trabajadores, ni de los residentes, ni de los familiares. 31 días sin ver a sus seres queridos. Lo dijeron bien alto, resistirían y así lo han hecho. Tras un mes, el domingo romperán ese aislamiento. 17 trabajadores, 70 residentes, ni un solo caso positivo en coronavirus. Poder llegar a cumplir un mes aquí dentro de la residencia y que todas las personas nos encontremos asintomáticos, pues es la mejor noticia que podemos contar. Salen de ese aislamiento y pintan de color y humanizan lo vivido. ¿Qué es lo que más nos gusta? Que es atender poniendo a la persona en el centro, entendiendo que cada persona es única, que hay que entenderlo en su globalidad y que tenemos que humanizar esta pandemia. Ya lo escuchaban, curva a la derecha, a la izquierda y a la derecha otra vez. Una curva que la residencia San Jerónimo de Estella puede decir que ha esquivado con éxito. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente.
La noticia del caso Osasuna, de la sentencia, marca la actualidad del conjunto rojillo y se ha producido apenas 13 horas después de la carta del presidente Sabalza que envió a los socios abundando en diversos temas de interés. El club cifra entre 14 y 18 millones de euros la cantidad que dejaría de ingresar en caso de que el campeonato no se reanude. Es por ello que Osasuna aboga por retomar la competición y hará todo lo posible para ello, aunque sea a puerta cerrada, siempre y cuando las autoridades sanitarias lo permitan. Parece inevitable que los partidos sin público se prolonguen hasta 2021, lo que no evitará que el club presente la campaña de abonos para la siguiente temporada. Osasuna decide congelar los precios y regalar los 2 días de ayuda al club en contraprestación a los 5 partidos que el aficionado no va a disfrutar en la presente campaña y los que vendrán de la siguiente. En este aspecto, la entidad rojilla devolverá el 3% del abono por cada partido de la campaña 2021 que se celebre a puerta cerrada. Es decir, si el público no vuelve a los estadios en toda la próxima liga, el socio recuperaría un 57% pagando un 43% sin asistir al Sadar. Eso sí, una devolución que se realizará en un descuento del abono de la temporada siguiente, la 21-22. Muro Rojo varía con respecto al plan inicial. Se va a reformar por completo la tribuna alta para que el techo sea uniforme en todo el estadio. Además, se acometerán unas reformas para ampliar la zona comercial con el objetivo de obtener ingresos extra, unos cambios que provocarán una desviación del 10% del presupuesto inicial, pues requiere una inversión de 1,8 millones de euros. El Sadar iba a acoger un gran concierto este verano con motivo del centenario, un evento que se retrasa un año. Los actos se mantienen a expensas de la evolución, aunque se prevé un aplazamiento de los mismos como un amistoso ante un equipo de relevancia internacional a expensas de los nuevos calendarios de las competiciones. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Informar en tiempos de coronavirus no es fácil, al igual que en muchas empresas, los medios de comunicación se han tenido que reorganizar para cumplir con su trabajo diario. Así lo hacen periódicos, radios y fotógrafos. No son sanitarios, pero están considerados profesionales esenciales. Su tarea diaria es diseccionar la información con sus medios habituales. Adivinen cuál es el tema principal. Sí, el coronavirus. Aunque no quieras, es que es muy difícil, es prácticamente imposible no hablar de ello. Esta pandemia les ha obligado a adaptar su rutina laboral. Tiene una parte positiva de periodismo que tienes que buscarte todos los temas tú mismo. Aitor se levanta a las 6 de la mañana para ir a los estudios de radio. Cuando llega, está solo. El resto de sus compañeros trabajan desde casa. Eso sí, ahora más que nunca siente la cercanía de los oyentes. Lo que sí que hemos notado es mucha llamada. Oye, os acabamos de escuchar decir esto y yo creo que está pasando esto. Del poder de la voz nos vamos a la fuerza de la imagen. Lo encuentro difícil resumir este tema en una sola imagen, muy complicado. Villar sale a la calle en busca de la foto que retrate el dibujo de esta crisis. Es muy poliédrico, sí, tiene muchas caras. Entonces, un día te dedicas a una de las caras, como pueden ser los sanitarios, otro día te dedicas a otra de las caras, como puede ser la calle, otro día te dedicas a otra cara, como pueden ser la gente que está trabajando, y por supuesto, pues otro día puede ser los interiores de una UCI, ¿no? Diferentes miradas que suponen un gran reto, también para los periódicos cuyas redacciones no se acostumbran a tanto silencio. Íñigo es el único que acude a trabajar de manera presencial. Nos están agradeciendo el trabajo que estamos haciendo, lo hemos visto, ¿no?, con mensajes que dejan en las puertas a los repartidores, pues agradeciendo que este esfuerzo que estamos realizando. En definitiva, contar lo que ocurre a nuestro alrededor y controlar las constantes vitales de la información. Falta un medio, falta la tele, no estamos acostumbrados a hablar de nosotros mismos, pero les vamos a contar cómo trabajamos aquí en Navarra Televisión para acercarles cada día la información. Es el sonido de nuestras pulsaciones. Esto no ha cambiado. Es nuestra esencia, son nuestros latidos en cada rincón de la redacción. Pero el coronavirus lo ha transformado todo. Antes de ponernos a teclear y a falta de información deportiva, nuestro partido diario es este. Hay que evitar que el virus nos meta el primer gol, porque jugamos en casa. Adelantarnos en el marcador es primordial. Por eso repetimos este mismo ritual en todos los dispositivos. Hasta en el micrófono, que como si fuese un bocadillo, lo envolvemos entre plástico. Salimos a la calle porque es ahí donde está la primera línea de la noticia y lo hacemos, como ven, con todas las medidas de protección, guantes, mascarillas y papel film. Ahora les vamos a contar cuál es nuestra ruta al epicentro de la noticia.
En el coche no es que vayamos reñidos, pero por precaución cada uno vamos en una fila de asientos. Mientras llegamos a nuestro destino, la redacción sigue a su ritmo. Continuamos cara a cara con la información del coronavirus. Pero como les decía, esta pandemia le ha dado la vuelta a toda la organización. El teletrabajo es una de ellas. En el ordenador de muchos compañeros cuelga este cartel. Ahora son expertos en control remoto. Y aquí, Richard recopila todas las cifras y las construye en los gráficos que ven en pantalla. Nuria también desde su casa sigue la actividad en las redes sociales y en la web. Eso sí, a las 8 de la tarde deja de mirarla por un momento y sale a su cita diaria. La redacción tal y como la conocíamos ha desaparecido, ahora cada uno está en su box. Ya no vamos a ruedas de prensa, las seguimos vía telemática y si hay que realizar preguntas, lo hacemos así. Mi pregunta es la siguiente, si entra en los planes del gobierno que se celebre este año algún tipo de evento. La sala de maquillaje sin maquilladora, cada uno lo hace como buenamente puede. En realización no pueden estar más de 2 personas y el comedor o el salón de reuniones lucen así, desiertos. La videollamada es el nuevo lugar de encuentro, a veces interrumpida por lo menos esperado. Por no hablar de nuestros teléfonos móviles, que también están en estado de alarma esperando la noticia de última hora. En la calle mantenemos la distancia, en cada entrevista guardamos los 2 metros de seguridad. Los operadores, con todas sus medidas de protección, buscan grabar el mejor plano. Los redactores ya no saben cómo llamar al coronavirus, si pandemia, epidemia o COVID-19. Nos quedamos sin sinónimos y es la palabra que más se repite. El lenguaje sanitario ya forma parte de nuestro día a día. Las famosas PCR tienen 3 características básicas. Diferentes ángulos, enfoques, encuadres, pero siempre con un mismo objetivo: contar historias, evitar la propagación del virus, de las noticias falsas y mantener vivo el pulso de la información con ustedes, que por cierto sigue muy vivo, con 100.000 espectadores de media al día. Desde todo el equipo de Navarra Televisión les damos las gracias. Se percibe que ya falta menos. Pues así procuramos hacer nuestro trabajo para que lo tengan dispuesto en sus pantallas en casa. Nos vamos con un emotivo vídeo que hemos visto en este informativo, el que ha realizado la residencia San Jerónimo de Estella. Este domingo finaliza ese confinamiento voluntario al que se sometieron residentes y trabajadores. Nada más, feliz tarde. Ya no persigo sueños rotos. A ti, comercio. A ti, profesional. A ti, empresa. Queremos decirte que seguimos estando cerca, apoyándote y dándote las soluciones que necesitas. No dudes en consultarnos. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.